Hola, buen día para todos. En este nuevo video vamos a resolver un ejercicio aplicando los conceptos básicos de estadística y la construcción de tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Es importante resaltar que esta competencia pertenece a los grados sexto y séptimo del sistema educativo colombiano. El ejercicio dice así: se preguntó las edades a un grupo de estudiantes de un curso de sexto grado de un colegio en una ciudad y obtuvo los siguientes resultados. Aquí podemos ver una tabla de dos filas con 13 columnas, donde hay unos números en cada uno de estos cuadritos. Es decir, que se encuestó a 26 estudiantes de sexto grado. La pregunta dice, determina la población y o muestra la variable y el tipo de variable. Hay estudios estadísticos donde se usa solo la población y hay estudios estadísticos donde se usa una muestra de una población. ¿De qué depende? Primero vamos a establecer qué es una población. Una población es el conjunto de individuos o cosas que van a ser objeto de un estudio estadístico. En este caso, ¿quiénes son objeto de ese estudio estadístico? Los estudiantes de un colegio. La población se refiere al total. El enunciado no me dice cuántos estudiantes tiene en total el colegio, por eso simplemente digo total de estudiantes del colegio. Si el enunciado dijera son 5.000 estudiantes, aquí debería poner 5.000 estudiantes de un colegio. Ahora, la muestra es una parte de la población que se utiliza para cuando una población es demasiado grande o no se conoce muy bien cuál es el total. Se usa una parte de la población. En este caso, aunque el enunciado no nos dice por acá, son 26 estudiantes, si yo cuento cada una de las edades de los encuestados, se encuestó a 26, por tanto, muestra 26 estudiantes de sexto grado. Ahora, la variable es una característica o atributo que se va a estudiar de una población o muestra. En este caso, ¿qué se va a estudiar de la población o muestra? Las edades de esos estudiantes. Entonces, la variable es edades. El tipo de variable es cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque esta variable, al ser edades, son números. Es un dato numérico que me va a dar cada uno de los encuestados. Y al ser un dato numérico, esa característica es representada mediante lo cuantitativo. Por tanto, es cuantitativo. ¿Por qué es discreta? Recuerde que tenemos dos, discretas y continuas. Es discreta porque ese número que me da el encuestado es el resultado de un conteo. Entonces, los invito a que en la descripción de este video pueden encontrar un link para descargar este mapa conceptual donde pueden ver muy bien los conceptos de población y muestra y de la variable y los tipos de variable. Continuamos resolviendo el ejercicio. Ahora vamos a construir la tabla de frecuencias. En este caso podemos ver una tabla genérica donde voy a explicar en cómo se conforma una tabla de distribución de frecuencias. La primera columna siempre será la variable. La variable será siempre nuestra primera columna. Y el número de filas que yo haga de esa columna depende de cuántas características diferentes se encuentre dentro de esa variable. A esa característica diferente dentro de una misma variable le vamos a llamar clase. Si podemos observar, aquí tenemos el 11, sería una clase, el 12 sería otra clase, el 13, el 14 y el 15. Es decir, tengo 5 clases de mi variable. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Y al final voy a agregar una fila más para el total, donde vamos a totalizar las sumas que ya les voy a decir a continuación. En la columna de la derecha, al lado de la variable, siempre va a ir fi minúscula, que se refiere a la frecuencia absoluta de cada clase de la variable. Es decir, ¿qué es eso? ¿Cuántas veces se repite cada clase de la variable? Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada se refiere a la suma de las frecuencias absolutas de una clase con todas sus anteriores. Entonces, es decir, sumando, ¿sí? La frecuencia relativa, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de una clase, una variable, entre el total de datos de la muestra o población trabajada. Tenemos la relativa porcentual, que es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100, y teníamos la acumulada porcentual, que es el resultado de sumar todas las frecuencias relativas porcentuales con sus anteriores.
Entonces vamos a ponerle manos a la obra y lo primero que debemos hacer es que aquí en variable debemos escribir en nuestro ejemplo, en este ejercicio como tal, la variable se llama edades, entonces eso es lo que pongo aquí en la primera columna. Luego, en la segunda columna, la frecuencia absoluta, FI minúscula, lo que voy a poner es ¿a quién me estoy refiriendo dentro de esas edades? Pues yo me estoy refiriendo a estudiantes. Por tanto, lo que voy a hacer es escribir ahí número de estudiantes. Esa sería mi frecuencia absoluta. Ahora, ahora sí tengo la tabla completa para empezar a diligenciar el ejercicio. Entonces, edades, decimos que habían clases 5, ¿no? 11, 12, 13, 14 y 15. Como es una variable cuantitativa, son números, tiene orden, hay que ponerlos en orden. Ahora, el número de estudiantes, que es la misma FI que borré ahí minúscula, lo que debemos hacer es en los datos que me dieron, vamos a empezar a contabilizar cuántos 11 vi ahí. Entonces podemos ver 1, 2, 3 y 4 onces. Es decir, que aquí va el número 4. Ahora, ¿cuántos números 12 hay? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 doces. ¿Cuántos niños, cuántos estudiantes tienen 13 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, ¿cuántos tienen 14 años? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último, ¿cuántos tienen 15 años? Que serían 2, 3 niños. Al sumar eso, nos debe dar como resultado el total de la muestra trabajada, que son 26. Si contamos 5 y 4, 9, y 8, 17, y 6, 23, y 3, 26. Ahora, la frecuencia acumulada simplemente es ir agarrando las frecuencias absolutas de cada clase y sumarla con sus anteriores. Como la primera no tiene anteriores, entonces la primera es la misma. Ahora, la segunda es la suma de 5 más la anterior que es 4, o sea, 9. La siguiente sería 8 más las dos anteriores que suman 9, eso sería 17. Luego 17 más 6, 23. Vamos sumando así en diagonal, 23 más 3, 26. Ese total de la acumulada debe ser igual al total de la muestra que estoy trabajando. Ahora, la frecuencia relativa es el resultado de dividir 4 entre 26. Para ello vamos a necesitar una calculadora. Entonces, buscamos la calculadora. Voy a tomar la que yo tengo por acá. Y dentro de ellas voy a hacer la división. Entonces, aquí en esta calculadora voy a escribir 4 dividido en 26. 4 dividido en 26. Y eso me da como resultado 0,1538. Si ustedes se pueden dar cuenta, vemos un resultado de muchos números decimales. Cuando esto ocurre, el resultado de la división no fue un decimal exacto. Entonces vamos a tomar solamente los primeros 3 números después de la coma. Hasta ahí. Nuestro resultado va a ser hasta ahí. Entonces vamos a escribir acá en la columna 0,153. 0,153. Luego en la siguiente sería 5, que es la frecuencia absoluta sobre 26. Tomamos de nuevo la calculadora, 5 entre 26, borro aquí esto y escribo 5 dividido 26. Y le doy igual, esto me da otro número decimal, 0,192 y un montón. ¿Cuántos números tomo? Solamente 0,192. Ahora, en la siguiente clase tengo 8 entre 26. Tomamos la calculadora nuevamente y escribimos 8 entre 26. Eso nos debe dar
otro número decimal también probablemente infinito. Sí, ahí está, 0,307. Esa es la cantidad que voy a usar, 0,307. Luego, en la otra clase sería 6/26. Esto me daría 0,230. Y eso es lo que escribo acá en la columna 0,230. Una cosa, cuando yo tengo números decimales y una de las cifras, la última cifra de la parte decimal es el 0, no la coloco, no es necesario. Por último, 3/26, vuelvo y uso la calculadora y eso nos da como resultado 0,115. Este es el valor que voy a ir a escribir aquí, 0,115. Luego, esto se debe totalizar, se debe sumar. Entonces, vuelvo y tomo la calculadora y ahora voy a escribir esa suma, 0,153, 0,153 más 0,192 más 0,307 más 0,23. Recuerde que ahí era 0,230, pero el 0 a la derecha como último número en los decimales no se cuenta, no vale absolutamente algo. Y 0,115, resultado 0,997. Ese es el valor que voy a poner en esta columna, 0,997. El resultado cuando yo uso tres decimales me va a dar muy cerca del 100. Profe, ¿por qué no nos dio 100? Porque como los resultados eran decimales infinitos y yo no tomé todas las cifras, sino solo una parte de ellas, exactamente 3, no me va a dar 100. Pero está muy cerca, 99,7. Si ustedes no toman tres cifras decimales y toman solo dos, les va a dar 98 o 97 o en unos casos 96. Se alejarían muchísimo de la realidad. Por esta razón, el consejo es tomar tres cifras decimales. Continuando, entonces ahora nos toca la frecuencia relativa porcentual. ¿De qué se trata la frecuencia relativa porcentual? Simple y llanamente debemos multiplicar por 100 cada uno de estos valores obtenidos en la frecuencia relativa. Y pues lo puedo hacer en la calculadora porque voy a tener la calculadora, pero yo lo puedo hacer aquí más rápido. Cuando yo multiplico un decimal por 100, simplemente es tomar la coma y moverla 2 espacios a la derecha. En este caso quedaría 15,3, en este caso 19,2. Profe, ¿por qué 2 espacios? Porque cada espacio representa uno de los ceros del 100. Como son dos ceros, corro 2 espacios la coma. Aquí quedaría 30,7, aquí quedaría 23, aquí quedaría 11,5 y el resultado sería 99,7, que también lo corro 2 espacios. Por último, la frecuencia acumulada porcentual, que es lo mismo que esta frecuencia de acá, solo que ahora lo que voy a acumular son relativas porcentuales. La primera relativa porcentual acumulada, como no tiene anterior, es ella misma. La siguiente, ahí puede tomar la calculadora y escribir 15,3 más 19,2. Y ahí le debería dar el resultado. 34,5 le da como resultado. Y viene, lo pone acá en la clase número 2. Luego tenemos esa suma de 34,5 más 30,7. Eso nos da 65,2. Usando la calculadora se van a poder dar cuenta que da eso. Luego, en la siguiente, sería 65,2 más 23. Eso da 88,2. Por último, 88,2 más 11,5 sería 99,7. Y el resultado final aquí de esta última clase debe coincidir con el de abajo
de la frecuencia, con el total de la porcentual, por tanto nos quedó bien realizado. Esto es lo que debemos hacer. Por último, en la interpretación de esta tabla hay muchas cosas por interpretar. Por ejemplo, yo podría decir que este 65,2%, ese 65,2 equivale al porcentaje de estudiantes que tienen entre 11 y 13 años. ¿Por qué tomo las tres clases? Porque esto es una acumulación de tres clases. Entonces yo digo, el 65% de los estudiantes de sexto grado tienen entre 11 y 13 años. Luego, ¿qué podríamos decir de este dato? 19,2 de la relativa porcentual. Que el 19,2% de los estudiantes tiene 12 años. Aquí no tomo la clase anterior porque no estoy tomando la acumulada, sino la frecuencia relativa porcentual normal de esa clase. Eso es lo que podemos hacer. Puedo también decir, hay 17 niños, estudiantes, entre 11 y 13 años. Esta es la forma en que debemos hacer análisis de esta tabla de distribución de frecuencias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video.